Bueno, tuve que cambiar de escenario porque la luz ya se ha ido y no ha querido regresar y tenemos que terminar este video. Pero bueno, déjenme contarles un poquito de mi experiencia con este primero y segundo uso de este producto y algunas de las curiosidades, dudas que yo tenía antes de utilizarlo. Antes de utilizarlo yo pensaba, ok, ¿qué tanto me va a hacer el cabello al primer uso? ¿Y qué tanto voy a poder recuperar o no recuperar el cabello después de esto? Este producto dice que si tú amas tus rizos, pues que no lo uses. Efectivamente pude comprobar que es muy posible que a largo plazo tu cabello no vuelva a ser el mismo, es decir, no vuelva a estar rizo como estaba. Así como me lo dejó el Cativa, que después de 3-4 meses se iba saliendo el Cativa y el cabello iba volviendo a su forma natural. Creo que con este es un poquito diferente, o no un poquito diferente, es diferente. Ellos mismos te lo advierten y si tú amas tus rizos, pues yo te recomiendo que no los uses. Otra de las dudas que yo tenía era, ok, si yo lo uso, ¿cuántas veces tengo que usarlo para que el cabello me quede como quisiera? Y realmente te va a tomar varias aplicaciones. Ustedes conocen mi cabello, lo han visto muchísimo, lo han visto a lo largo de este video. Y aún en la segunda aplicación ayer, mi cabello está rizado. Es decir, mi cabello sigue con su forma, con su fuerza, con su estructura y todo, pero está más suave, está más manejable. Pude secármelo, aunque el secado que me hice no fue un secado de tanta calidad para que me quedara bien, porque ustedes saben que se me dañó mi cepillo secador y ahora fue que pude comprar otro, así es que hay que esperar ahora que me llegue para secarme un poquito mejor, porque quería adaptarme a lo que era el blogger, pero eso es entre paréntesis, así es que sigamos con este video. Bueno, si tú te das un secado con mayor calidad el cabello, obviamente no vas a requerir la plancha. Yo no pude decirle adiós a la plancha en este segundo uso porque mi cabello es muy rizado, porque el secado que me hice tampoco fue un secado óptimo, así es que no, tuve que plancharme el cabello aún ahora en este segundo uso para que mi cabello quedara así como está. Otra cuestión que yo tenía con él era qué tanto me va a rendir el producto, es decir, porque tiene un costo de 3.500 pesos el kit completo, no te lo venden separado, ni la mascarilla, ni el champú, nada. Es decir, todo hay que comprarlo, el kit unido. Entonces mi preocupación es, ok, es a largo plazo, tengo que utilizarlo varias veces para ver cambios, pero ¿qué tanto me va a rendir? Señores, esto rinde bastante. Y ustedes saben que yo tengo el cabello sumamente largo y mi hija tiene mucho cabello y ya las dos, por lo menos ya yo lo he utilizado 2 veces, en ella lo he utilizado una vez. Es posible que en este fin de semana lo utilice una segunda vez y yo le voy a mostrar por dónde está. O le voy a mostrar la cantidad que me queda. Miren, está prácticamente lleno todavía, está por acá. Y en las cantidades que se usan son cantidades, yo fui con cautela, porque con el video que me enviaron para ver el modo de uso del producto decía no abuses de la cantidad, porque a muchas personas le queda el cabello pesado, engrasado y todo eso, y es porque usan demasiado. Y también si usas demasiado leave-in, ahí mismo ya te quedó el cabello súper pesado, porque me pasó con el primer lavado. Y eso que yo utilicé una cantidad de 3 cucharitas de helado de la mascarilla y del leave-in, ustedes vieron la cantidad, pues se la mostré aquí en el video, y aún así el cabello me quedó un poco pesado. Con un poquitico más y ya no serviría para nada, tendría que haberme lavado el cabello al día siguiente. Pero en esta vez utilicé un poquito menos de la mascarilla y otro poquito menos del leave-in, es decir, fui ajustando la cantidad y me quedó el cabello muy bien. Miren, no me quedó pesado, no me quedó engrasado, no me quedó nada. Fue una cantidad como perfecta para mi cantidad de cabello. Y para mi niña también usé casi la misma cantidad, es decir, 2 cucharaditas y media, y ya con eso alcanzó. Quiere decir que rinde bastante, es decir, que tú lo vas a comprar ahora y básicamente tú te lo vas a poner quién sabe cuántas veces, porque el máximo es 2 veces al mes o cada 15 días, si tu cabello está muy rizado, si tú quieres tener un laceado un poquito más, ¿verdad? Como yo, que tengo el cabello muy rizado y quiero que me quede más lacio prontamente, pero después que ya tú obtengas tu lacio ideal, pues tú lo puedes utilizar una vez al mes, o sea que fácilmente te puede durar quizás hasta 6 meses o más, quién sabe. Tiene 16 onzas y como les digo, ya
iríamos casi por cuatro posturas entre mi hija y yo, serían 4 meses si lo utilizas una al mes y está por aquí. O sea, que te va a durar bastante. Lo único que sí hay que ser muy paciente para tú tener los resultados que tú quieres. Lo bueno es que a medida que tú vas haciendo el cabello, no te lo vas a ir dañando, no te lo vas a ir maltratando, no te vas a ir dando calor extremo como con el Cativa, que tú te tienes que pasar la plancha 8 o 10 veces por mechón a 450 grados. Con esto no, con esto tú te das un poquitico de calor, es decir, 20 minutos de calor. Yo lo hice directo con el blower y creo que las próximas veces que lo haga lo voy a hacer directo con el blower para que el calor se concentre un poquito más, pero tampoco es necesario ese calor extremo, es decir, duras menos también. Muchos pero tiene este producto. Pero ahora, respondiendo a la cuestión de qué tanto me lació el cabello o qué tan lacio está el cabello, pues les puedo comentar que después del primer uso el cabello yo no sentí que estuviera tan lacio, pero sí estaba más manejable, más hidratado, más suave. Esos fueron como los 3 mayores efectos que tuve en el cabello. En la segunda postura, en la segunda aplicación, pues el cabello estaba más suave y más manejable, aunque seguía hidratado igual. Y me quedó con muchísimo brillo. Como ajusté la cantidad, me quedó menos pesado el cabello, pero aún conserva su espíritu. Es decir, todavía me faltarían algunas, no sé, como 4 o 3 aplicaciones más para lograr el laseado que posiblemente me agrade. Es decir, y no posiblemente, porque yo no quiero el cabello tan lacio. Es decir, a mí me gustaría el cabello más manejable, que se me enrede menos. Y el secado también se hizo un poquito más fácil, como que el cabello se me secó más rápido. Así es que yo creo que tú tienes que tener tu propósito bien claro cuando uses este producto. Y si tienes el cabello muy crespo, es decir, más rizado o más crespo de lo que yo lo tengo, pues no esperes un cambio muy drástico a la primera. Al menos que tú te vayas al salón y te des tu blower bien intenso para que te vaya quedando así un poquito más lacio, hasta que llegues a tu lacio ideal. Algunas de las cosas que me gustaron de este producto, aparte de que va a rendir bastante y te va a rendir tu dinero, pero por mucho, es que no tiene tanto olor. Él huele como a melaza, pero no es tan invasivo, no es tan molesto. Sí te queda en el cabello un poquito el olor, a mí me queda un poquito, y eso que yo utilicé la mascarilla a mitad de camino, pero aún así el living como quiera te devuelve otra vez ese olor como a melaza, como a azúcar, como algo así. Otra de las cosas que me gusta es que no pica, es decir, si tú te lo colocas desde la raíz hasta las puntas del cabello o el cuero cabelludo, no te va a picar, no te va a sentir ninguna sensación de ardor, nada de eso. Simplemente el olorcito como a melaza, azúcar que tiene y suavidad total. No, tampoco tiene olor químico ni nada así. O sea que es perfecto para el propósito que yo lo quiero, que mi propósito original era aplicárselo a mi hija, porque quiero un producto que para ella sea menos agresivo, menos nocivo que el que ya yo había usado, que es el Cativa. Es decir, el Cativa tira un olor y un humo cuando tú lo estás planchando intenso. Entonces con este como que le voy a dar más cariñito a ella con el cabello. Conmigo lo voy a volver a utilizar, claro que sí, porque me gustó, me encantó. Y yo creo que este video va demasiado largo, así es que yo le voy a hacer una segunda actualización ya. ¿Cuántas veces? 2 veces más que lo use. Sí, 2 veces más, que sería un mes, porque me lo voy a aplicar 2 veces, es decir, cada 15 días. Ahora tengo que esperar 15 días más para poderlo aplicar y 15 días más para aplicar la última vez y después traerle una actualización y vean cómo va el cabello y toda la cosa. Vamos a ver si mi hija se anima para salir aquí dando pelo también porque ella le está creciendo bastante rápido, está bastante largo, o sea que cojo bastante lucha secándole el cabello. Así es que esperemos que funcione para todo eso. Y yo me lo quiero cortar, pero ella no quiere. Ella no quiere. En mi cabeza, en mi cabello, pero ella no quiere. Entonces, bueno, veremos qué hacemos ahí. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Perdonen la interrupción porque esta luz, uno nunca sabe cuándo ella va a estar y cuándo no va a estar. Realmente, uno se planifica para tener una semana productiva, pero ella no ayuda.
ella no ayuda. Y cuando tú estás de ánimo, pues entonces ella no está. Así mismo. Bueno, déjenme su preguntita aquí abajito en los comentarios. Yo trataré de responderle conforme a lo que he aprendido en este proceso y a lo que he sentido, a lo que he visto de primera mano con estos productos. Y nada, en la próxima video pues puede que le responda también si hay muchas preguntas o algo así. Así es que nos vemos en la próxima. Bye bye.